Dios les bendiga. Estamos en el módulo Doctrina de la Profecía Bíblica y hoy vamos a continuar con la lección número 4 titulada Cristo es el Espíritu de la Profecía. Y vamos a aprender en esta lección cómo todas las profecías que están en el Antiguo Testamento, todas son reflejo de lo que Cristo haría, de este pacto de redención que Cristo vendría a cumplir en esa cruz del Calvario. Así que vamos a aprender que Él es el cumplimiento de cada una de estas profecías y los dejo con su profesora. Pues sí, buenas noches a todos y a todas. Y como ahí seguimos continuando con este módulo de la doctrina de la profecía bíblica, porque es muy importante que nosotros tengamos este conocimiento para no ser engañados, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender siempre de la verdad de la palabra, y la palabra profética siempre va a venir por medio de la palabra de Dios, ya dijimos, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante que nosotros comencemos a estudiar esto? Que a veces no le damos mucha importancia, incluso los pastores pues no comentan mucho esto, sobre estos temas. Vivimos en ignorancia, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues el mundo tiene el control de todo. Anda viendo la manera de engañar aún a los que puedan ser del reino de Dios, ¿verdad? Así que la única manera de poder ser liberado es suceder. Es decir, es conocer lo que sucederá. Porque nosotros ya hemos sabido el conocimiento de la palabra, ya sabemos lo que pasó, las profecías que se han cumplido en el pasado, las profecías que se cumplieron en la venida de Cristo Jesús, pero hay profecías que son escatológicas del futuro y que están a punto pues de cumplirse, pero muchas veces las tergiversan, ¿no? Entonces sí necesitamos saber, porque acuérdense, Satanás puede ganarle a los siervos de Dios, ¿cómo? Por la falta de conocimiento, ¿sí? Porque él odia, detesta y no soporta escuchar la verdad. Él se rebeló contra el Dios creador, por eso él odia la iglesia, porque representa a Dios, porque es su pueblo que está aquí en la tierra. Entonces, cuanto más personas que no tengan el conocimiento para no ser engañados, pues él los va a tomar, sobre todo aquellos que no tienen esto, ¿verdad? Los va a engañar. Los va a engañar. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos este conocimiento, porque entendemos que todo lo que estamos viviendo es a consecuencia de todo lo que hemos vivido durante generación en generación en generación. El pecado, la iniquidad, todas las transgresiones que nosotros hemos hecho, nuestros ancestros han hecho. Y todo esto, cuando alguien nos habla de la liberación, de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, pues no sabemos porque no entendemos que proféticamente está cumpliéndose la obra redentora de Cristo en estos tiempos por medio de la iglesia. Así que nosotros tenemos que echarle ganas para salir adelante con el conocimiento de la palabra de Dios, para no caer en las mentiras, para no aceptar promesas que vienen del infierno, ¿verdad? Porque son promesas vacías, porque si nosotros no conocemos la verdad no nos va a, a sacar adelante, sino que vamos a estar confundidos, hermanos. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este texto lo vamos a ver en el don profético, para que nosotros podamos pues entender perfectamente todo esto.
que requiere que nosotros entendamos, ¿verdad? Entonces, esta es la cuarta clase. Ya vimos el origen y el propósito de la profecía, que es un profeta. Eh, Hoy vemos el espíritu de la profecía. ¿Qué es, verdad? Y en la teología bíblica, el espíritu de la profecía es la inspiración divina dada por el Espíritu Santo para revelar la voluntad de Dios. ¿Y para qué? Pues para dirigir a tu pueblo. Para eso necesitamos la profecía, para que el pueblo sea guiado, sea dirigido, porque, porque muchas veces cuando no hay palabra, ¿de qué dijimos? Que se desvía el pueblo. Entonces, el verdadero propósito de la profecía, primeramente, es testificar a Jesucristo y de preparar a la humanidad para que cuando Cristo venga, nosotros sepamos que en qué tiempo, como decía el día y la hora, nadie lo sabe, ¿verdad? Que no seamos engañados, porque van a decir, como dice la palabra de Dios, hay un Cristo aquí, hay otro Cristo acá, y ya Cristo está por acá, y el Señor nos dijo claramente, no les crean, porque Él se va a manifestar de una manera diferente a la que nos han dicho, pero eso va a ser por el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la palabra profética nos comunica, nos guía, nos instruye y siempre nos va a dar la esperanza de su segunda venida y de la tierra prometida a sus escogidos. Entonces necesitamos tener el conocimiento de la verdad. Es tan importante. Continuamos. Ahora, el mensaje o testimonio dado por Jesús en la Biblia es la esencia de la verdadera profecía, porque dice que toda profecía verdadera da testimonio, siempre va a dar testimonio acerca de Jesús. Por lo tanto, toda profecía debería llevarnos a adorarlo únicamente a Él, es decir, al Dios triuno, ¿verdad? Al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. Y en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 19:10, dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando te andan dando palabra y todo, y no que el Señor dice, y el Señor me habló, y el Señor me dijo que te dijera esto, esto y esto, volvemos a lo mismo como lo hemos visto. Sí, la tomo de parte de Dios. Pero me dices, ¿qué texto bíblico te dijo el Señor que me dieras? ¿Qué palabra te dio el Señor para que yo pudiera guardarla y esperar el tiempo de Dios? Puede ser una palabra que dijimos de exhortación, porque si no me dices cómo voy a corregirme, si es de exhortación o de edificación o de consolación, ¿cómo voy a entender yo que esa profecía viene de parte de Dios? Pero el testimonio de Jesús dice que es la profecía del Espíritu. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? La Biblia, la palabra de Dios, porque toda habla de Génesis, Apocalipsis. ¿Estás vendiendo productos de tu papá? ¿Puede apagar su micrófono, hermanita Nadia? Gracias. Continuamos. Vemos que la profecía siempre lleva a enfocarnos en Cristo. Siempre, hermanos, la palabra profética te va a llevar a Cristo. Cualquier profecía, mensaje inspirado, siempre va a apuntar hacia Jesús. Porque es la manera en la que Dios mantiene comunicación con la humanidad desde la caída por el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? En el Edén. ¿Se acuerdan? Había una comunión, había una relación, había una intimidad, hablaba
diario con Dios. Tenían una relación con Dios, pero en el tiempo y en el momento en que ellos pecan, desobedecen y se rebelan contra Dios, se pierde esa comunicación, esa relación, esa comunión que tenían. Y la única manera de volvernos a comunicar con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque nos justificó, nos adoptó, nos reconcilió, nos redimió, es decir, nos compró y nos pagó la deuda por medio de su sangre y ya tenemos acceso directo al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesús. Otra vez podemos tener esa comunión, esta relación que tenía Adán y Eva. Ahí es donde el Espíritu Santo se comunica de espíritu a espíritu. Tu espíritu humano resucitado, el que había muerto por el pecado, porque dice que la paga del pecado es la muerte, murió tu espíritu. Pero cuando Cristo viene, resucita tu espíritu. Y entonces puedes tener una comunión con el Espíritu Santo y de espíritu a espíritu. Pero eso fue a causa de la obra redentora de Jesús, de su muerte, de su resurrección victoriosa, de su sangre preciosa con la cual tuviste la oportunidad de volver a comunicarte con el Señor. Y dice Pedro, en primera de Pedro 10, 1 a 10, 12, dice, profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, en el pasado, inquirieron, o sea, investigaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los mismos ángeles anhelan el cumplimiento de la profecía. Los mismos ángeles anhelan que nosotros nos sea revelado, como ya fue revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, ¿verdad? La salvación y la vida eterna, el reino de Dios. Qué importante es poder relacionarnos con el Padre para tener esa relación, esa comunión, para que así ya no estemos solos. Pero tenemos que venir de dónde viene todo. Del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Así que la Biblia muestra que el objetivo principal del espíritu de profecía o de la profecía es revelar el plan de salvación y los acontecimientos relacionados con el testimonio de Cristo. En el Nuevo Testamento, ese es el principal objetivo del espíritu de profecía, llevarnos al cumplimiento de la verdad, revelarnos por qué es necesario que nosotros seamos justificados, reconciliados, adoptados para la glorificación que viene en el día de la resurrección. Para que no nos agarren desprevenidos ni ignorantes, porque la humanidad está en ignorancia total del plan divino de la salvación en Cristo Jesús. No saben. Están esperando el anticristo, están esperando un profeta mayor, están esperando la salvación de un hombre poderoso, pero no están esperando de los ovnis ahora que tanto hablan, ¿verdad? Que van a venir los extraterrestres y tanta cosa que están esperando por la ignorancia, desperdiciando el conocimiento que nos dan las escrituras, el conocimiento que nos da el espíritu de profecía. Dice Juan en 1:4, más bien en Juan 1:4 dice Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad.
¿Por qué? Porque lo que estaba escrito al momento de que se encarna en María Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo se hace carne, habita entre nosotros, vemos la gloria de Dios y vemos la gloria del unigénito del Padre, que es Cristo, que era lleno de gracia y de verdad. Porque como dice, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Eso es su testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. Y está como velado para muchos. Por eso son estas enseñanzas. Por eso hay tanta batalla, por eso hay tanta lucha, por eso hay tanto enojo del enemigo cuando estamos proclamando y enseñando y revelándole y quitando las escamas de la ignorancia al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se ha conformado con que nos digan: Dios es amor, Dios te ama, pero no me hablan de que yo tengo que llegar al final, al arrepentimiento, para poder alcanzar tan grande salvación, ¿verdad? Todo por medio de Cristo, porque somos cristocéntricos. Todo de Génesis a Apocalipsis se enfoca en Cristo. Amén. Continuamos. Y así como la profecía más bien es inspirada por el Espíritu Santo, el testimonio sobre Jesús solo puede darse y reconocerse por el poder del Espíritu, tal como lo menciona Pablo en Primera de Corintios 12:3. Dice Pablo: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, el profeta que está hablando de Dios, llame anatema a Jesús. Cualquiera que diga que Cristo no vino en carne, cualquiera que diga solo es un profeta más, y no diga que es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, y llame anatema a Jesús, llame maldito, porque anatema es maldito, llame maldito a Jesús. No viene de parte del Espíritu Santo nadie, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Así que cuando tú escuches un profeta hablar alguna cosa indebida de Jesús, nada que ver con el espíritu de la profecía. ¿Sí? Continuamos. Pablo enseñaba a los corintios que solamente el Espíritu Santo inspira la profecía, porque pues Él es la fuente de toda la revelación de Dios, porque es la tercera persona de Dios, ¿verdad? Él es Dios en la tercera persona. Él conoce los misterios del Padre, conoce los misterios del Hijo, porque son uno, porque la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo no vas a saber todo? Es como nosotros, que somos seres tripartitos también. Somos un espíritu, somos un alma, somos un cuerpo, uno en tres, ¿verdad? Y tu ser integral sabe lo que piensas, sabe lo que hablas, sabe lo que deseas, sabe lo que anhelas, sabe tus sueños, porque es uno, somos uno. Así que tu boca va a hablar lo que tú traes en tu corazón. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Es la fuente de toda la revelación de Dios. Y lo vemos en 2 Samuel 23:2, cuando él dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, como profeta que era, y su palabra ha estado en mi lengua, no la palabra de él, no la palabra del hombre. Yo creo, yo pienso, yo me imagino que el Señor te quiere decir: no, 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 no. Su palabra, la verdad, el espíritu de la profecía estaba en su lengua para proclamar la profecía a quien tenía que dársela. Amén. Tengamos cuidado, no nos dejemos engañar. Fíjense, nosotros vamos a ver
todo esto del espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque ya vimos que es un profeta, ya vimos nosotros, por ejemplo, al- ¿cómo se llama? El origen. El origen de dónde vino la profecía al principio, el propósito para el cual es la profecía, ¿verdad? Pero también estamos viendo que el espíritu de la profecía es Jesús. Entonces, las escrituras proféticas más destacadas sobre nuestro Señor Jesucristo siempre se van a dividir en diferentes eventos específicos, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos toda la Biblia, podemos ver que en el momento en que Jesús entra bueno, más bien antes de que Jesús se manifestara, pero ya estaba, ¿verdad? Ya estaba porque cuando creó Dios, aquí la tierra dijo, hagamos, y ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí estaban el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces comienzan estos eventos en el cielo primeramente antes de entrar a estos eventos que están en el Evangelio con referencia a Jesús. Y habla de que el deseo de Satanás por la posición de Dios, ¿se acuerdan cómo arrastró una cantidad de ángeles también, engañándolos para que él se hiciera como Dios? Y fue expulsado del cielo junto con esos ángeles rebeldes. Entonces el espíritu de profecía comienza con los eventos del Antiguo Testamento. Hay un conflicto entre Dios y los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y dice que en la primera interacción, ¿se acuerdan que ya hablamos de eso? De cuando cae en el juicio que hizo Dios del cielo a los ángeles, descendiendo a la tierra, baja a la tierra, toma posesión de la tierra, y cuando el Señor crea al hombre, al ser humano, dice que se convierten en enemigos también, y viene la primera interacción entre el diablo y los seres humanos. Y ahí es donde permiten, es- estos seres humanos aceptan el engaño, la mentira, y entonces cae la humanidad completa en el pecado. Todo eso se va reflejando y se va viendo como un cumplimiento. Y luego vemos cómo se cumple en el diluvio de la destrucción de la torre digo, de la tierra, parte de la tierra, y luego vemos que ya cuando se seca la tierra viene más división, porque en vez de que se arrepintieran al rato estaban con una rebelión total de la humanidad nuevamente. O sea, es como si no hubiéramos entendido del juicio del diluvio. No entiendo, a veces no, como seres humanos, no podemos entender, ¿verdad? Y luego ya cuando se levanta la nación de Israel, después de que ellos son llevados al desierto, salen del desierto, Dios les da el regalo la tierra prometida, y comienzan a sucumbir en el pecado de otras naciones. Y así comienza Dios a hablar proféticamente, como vimos hace 8 días, hable y hable a los profetas, hablando por Abraham, hablando por Isaías, hablando por todos los profetas mayores, por todos los profetas menores, y no hacían caso. Y al final de cuentas, Dios empieza a hablar sobre que vendría el profeta mayor, que vendría su hijo, enviaría a su hijo. Hace 8 días vimos la parábola del banquete de bodas, y les decía yo a los niños que así es el reino de Dios. El Señor invitaba a Israel a entrar al reino de Dios.
No quisieron y el Señor dijo, vayan y traigan a los cojos, a los malos, a los buenos, a los vagabundos, a los inválidos, tráiganlos. Y ahí dice que fueron vestidos con vestiduras de boda y se quedaron dentro de esa boda real de su hijo, aquellos que no eran parte del reino de Dios, aquellos que no eran su pueblo, que somos nosotros, ¿verdad? Pero por las profecías que se iban cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo. Para Dios no era nada novedoso que Israel se rebelara, simplemente era doloroso, ¿verdad? Entonces el Señor empezó a dar palabra profética sobre estos acontecimientos proféticos, sobre la profecía sobre su Hijo Jesús, de la salvación y la vida eterna. Pero todo por medio del espíritu de profecía, del testimonio de Jesús. Porque de otra manera, ¿cómo entendemos que ese Jesús que vino a ser crucificado era el Hijo de Dios por medio de él? La palabra profética que el Señor estableció, el Señor escribió, y todo ese cumplimiento del Antiguo Testamento se cumple por estas profecías que están escritas en la palabra de Dios. Por eso se le llama eventos específicos de la profecía de Cristo. Y vemos la primera, esta profecía sobre su nacimiento, en donde Dios anuncia por anticipado la venida de su hijo al mundo. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó que el Padre enviaría a su Hijo a la tierra de manera humana. Y eso está en Isaías 7:14 y nadie entendía en el Antiguo Testamento de qué hablaba este hombre. Y él recibió por inspiración esta palabra, que era el testimonio de Jesús, la profecía de Jesús. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Y después de 700 años, viene el cumplimiento de esta palabra profética y se cumple en Mateo 1:20-23. Cuando el ángel de Jehová, de Jehová Gabriel, más bien el ángel Gabriel, uno de los querubines, se manifiesta a María, ¿sí? Y dice, y pensando en esto, aquí un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice bueno, ya María ya le había informado, pero José, cuando él no quiere repudiarla porque sabe que la ley es de que va a ser apedreada por adúltera, según ellos, José la acepta y quiere cubrir aparentemente su pecado, ¿verdad? Pero viene un ángel y le habla en sueños y dice que él pues pensaba que va a pasar. Pero le dice a José, y pensando en esto, aquí un ángel del Señor le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Porque ya había sido concebido. La profecía se cumple en el momento de todo sucede en el momento en que el ángel le avisa a María que va a ser usada por Dios como instrumento de Dios para traer a este niño. Y estaba escrito 700 años antes. Y lógico que el marido dijera, pues, ¿qué pasó aquí, verdad? Entre nosotros, pero que el mismo ángel viene y le dice, tratando de tranquilizarlo, tranquilo, esto viene de parte de Dios. Y le dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció, dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, ¿verdad?
cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjense qué problema, un conflicto. Una jovencita de 16 años termina embarazada del Espíritu Santo y conflicto en que ya se habían casado, pero aún eran las bodas, el banquete de bodas. Así que por eso el pobre de José, no sé qué habrá pensado, ¿verdad? Pero él no estaba enterado de eso. Pero qué bueno que creyó en Dios, que creyó a Dios por medio del ángel y se quedó tranquilo y sabía que era una misión, una comisión de parte de Dios. Y ahí se cumplió esta profecía, dada antes, 700 años antes del nacimiento de Jesús. Continuamos. También se fue dada la profecía sobre su ministerio. Todo está escrito. Por eso el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice el espíritu, Isaías profetizó por el Espíritu de Dios que el ministerio de Jesús, o sea, de ir a predicar la palabra de Dios, a venir a salvar, a liberar, a rescatar y a sanar y a resucitar a los que se habían perdido, tenía que cumplirlo. Y dice que profetizó que traía luz a la región de Galilea. Si él estaba en Nazaret, de repente ya estaba en Galilea. Fíjense, 700 años antes Isaías vuelve a escribir su palabra, la palabra profética que le da Dios, ¿verdad? Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si a ti te da esta palabra profética, tú dices, ¿de qué habla? ¿De qué habla Dios? ¿Verdad? Pero esta profecía se cumple 700 años después en Mateo 4:13, 14:16. Y dice que Jesús dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. O sea, esa gente que estaba condenada por el pecado de Adán y Eva en tinieblas, con un juicio de muerte eterna, viene el Hijo de Dios, escuchan la palabra, la aceptan y hay un cambio radical de diseño, de designio y de asignatura de muerte por el de asignatura de vida eterna. Y todo por escuchar y creer en el Hijo de Dios. Isaías no la vio, que se cumplió, pero está escrito para recordarnos a nosotros que cuando Jehová habla, Jehová hace. Y que todo, como dice, está escrito por el dedo de Dios, aunque lo hayan escrito 40 personajes durante 1500 años, todos tenían una coherencia porque venía por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios no cambia de manera de pensar, ¿verdad? Continuamos. Ahora, la profecía dada sobre que Jesús iba a dar su mensaje de vida eterna, ¿verdad? El profeta Isaías, también por inspiración de Dios, del Espíritu de Dios, profetiza que el Mesías sería ungido para llevar el mensaje de buenas nuevas a los afligidos y sanar a los quebrantados de espíritu. ¿Dónde? También igual como decimos 701 años, 702 años, pero está en 700, ¿verdad?
Isaías 61, 1, 2 dice: de repente viene la inspiración y lo escribe la palabra profética, donde se va a cumplir por el testimonio de Jesús. En Lucas 4, 18, 21. Fíjense, dice Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. No estaba hablando de él, de una tercera persona. Dice: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abiertos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar eh, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y darle libertad a los cautivos, ¿verdad? Toda esa palabra se cumple en Lucas 4, 18, 21. Cuando Jesús entra al templo, abre los libros en Isaías y comienza a leerlo. Y dice Jesús, leyéndolo, declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, Jesús le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. ¿Qué dijeron? Blasfemia. ¿Cómo creen? Casi lo corrieron, ¿verdad? Y a veces pienso, pues era lógico, ¿no? Ellos creían en un solo Dios. Lo que no era lógico es que no escudriñaran las escrituras. Decían que eran escribas, fariseos, y leían mucho, pero no tenían revelación. Porque muchas veces se necesita, ¿cómo te revela a ti las cosas, Dios? Por su espíritu. Si tú no lo entiendes de esa manera, ¿cómo lo vas a hacer? No vas a entender nada de la palabra de Dios, nada. Por eso es necesario que nosotros tengamos conocimiento de las escrituras, porque en ellas está la vida, en ellas está la verdad. ¿Continuamos? Y el mismo Isaías continúa escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y dice que él vio los sufrimientos de Jesús. Y él profetizó por el Espíritu de Dios a un Dios, a Jesús como un siervo sufriente, detallando cómo Cristo sería herido por nuestras rebeliones y llevado como cordero al matadero. Hace 8 días decíamos que cuando él escribió esta profecía, aún no estaban los romanos en Jerusalén, en Judea. Aún no se inventaba que tenían que crucificar a los ladrones, a los asesinos. Ese método de sufrimiento, de castigo, no estaba. Y fíjense cómo el profeta Isaías lo está viendo y lo escribe, porque el Señor le dice: escríbelo, porque es una palabra profética del testimonio de la vida de Jesús y de sus sufrimientos vicarios. Y dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Y todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
¿Cómo pudo ver todo esto? Porque Jehová se lo reveló. Porque descendió sobre él el aliento, la inspiración del Espíritu Santo y dijo, esto va a suceder. Y por causa de esos sufrimientos vicarios, la humanidad va a ser salvada, perdonada, porque en esa cruz Él va a llevarse toda la iniquidad, toda la transgresión, todo el pecado, toda la maldad, y va a sufrir por esos pecados. Y además, el castigo de la paz de toda la humanidad, bueno, los que aceptaban a Cristo, el castigo por tu paz fue sobre Jesús. Y por la llaga de nuestro Señor Jesucristo, por esas heridas escrito está, hemos sido sanados juntos. Y ahí explica que nos descarriamos como ovejas, nos apartamos del camino, pero Jehová llevó todo, el pecado por todos nosotros. Dijimos que Cristo pagó en esa cruz por toda nuestra maldad, porque al Padre le plació que cargara nuestra maldad. Cristo se le imputara toda nuestra iniquidad desde Adán y Eva, para que ahí la clavara en la cruz, y a nosotros nos imputó la justicia de Jesús. ¿Y cuándo se cumplió esta palabra profética? Fue cuando estaba, ya cuando lo detuvieron, ya cuando se burlaron de él, ya cuando antes de crucificarlo, nosotros hemos visto en el módulo de Cristología, paso a paso, todo lo que significa y simboliza cada sufrimiento vicario. Véanlo, también está ahí en YouTube. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía de soldados, ¿verdad? Y le vistieron burlándose de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpearon en la cabeza con una caña, le golpeaban. Y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haber escarnecido, lo desnudaron, ¿verdad? La púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. O sea, no contentos con que iban a crucificarle todos estos sufrimientos vicarios en vida, tuvo que pasar Jesús, la vergüenza de una desnudez total, porque así deberían de estar nuestros pecados al desnudo, exhibidos públicamente. Lo hizo Jesús por ti y por mí. Tus pecados a la vista del público. Así fue desnudado Jesús. Gracias a Dios por su sacrificio, por su muerte vicaria, por sus sufrimientos. De otra manera no estaríamos aquí. Por eso la profecía, el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo, escrito de Génesis a Apocalipsis. ¿Se acuerdan? La profecía de Génesis 3:15, cuando juzga, le da juicio a la serpiente, le dice, tú le vas a herir en el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza. Ahí, en el momento de su sacrificio vicario, de su muerte redentora, se cumple esta profecía también de Génesis 3. Qué terrible, hermanos. Continuamos y vemos la profecía de su resurrección en el 5. Bueno, sobre su muerte.
Dice, David profetizó por el Espíritu de Dios en el Salmo 22 sobre la crucifixión del Mesías, incluyendo varios detalles como que iba a ser traspasado de manos y pies y que sus vestiduras iban a ser sorteadas. Todo eso, detalles que da el Padre a sus profetas. ¿Por qué es tan importante para Dios que sepamos detalles? Porque bueno, ya murió en la cruz, ya padeció, ya sufrió, ya derramó su sangre, ya me salvó y aleluya. Pero ¿por qué darme tantos detalles? ¿Qué simbolizan? ¿Qué significan? Porque fue una muerte terrible, cruel, perversa. Porque le estaba hiriendo en el calcañar el diablo, como le había dicho el padre. Sí, sí, ciertamente le puedes herir, pero en el momento de que derrame la última gota de su sangre y expire y diga, consumado es, hecho está, te aplastará la cabeza y que Jehová te reprenda, Satanás. Porque yo sé que muchas veces viene la venganza, la revancha, el contragolpe por estar hablando de esto, por predicar la palabra, por darle enseñanza, por abrirle los ojos a todos aquellos de su pueblo. No saben luego las amenazas, no saben, pero la sangre del Cordero está sobre nosotros. La sangre de Cristo es suficiente para deshacer absolutamente todas las obras del diablo. Y David dice en el Salmo 16, 18, aún sin saber de qué estaba hablando, dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso está escrito. Y todavía no veía nada, no se veía nada de esto que iba a suceder. Todavía David andaba ahí con los, los de Israel matando a Goliat y luego la persecución de Saúl y su propia lucha, su propia profecía, todo peleando y luchando y viene palabra profética de Dios para hablarle sobre ese Cristo sufriente, ese Cristo en donde da detalle de su crucifixión y de su muerte. Y se cumple en Juan 19, 23, 24. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, pues no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién se la lleva, ¿verdad? Eso fue para que se cumpliera la escritura que dice, requirieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados. A donde dice horadaron, ¿verdad? Mis manos y mis pies es cuando le clavan los clavos a Jesús, como a los otros delincuentes o a los ladrones que estaban a un lado de Jesús, un lado de un lado y el otro del otro lado. Ahí no están clavándolo, lo están amarrando, pero a Cristo sí le están clavando esos clavos para que se sostuviera de las muñecas, porque no es del medio de la palma, es de la muñeca, donde están todos los nervios, porque sabían que iba a tener una muerte torturante. Clavarle los pies de esa manera. Ellos sabían que al momento de que Cristo se colgara así, se desprendía el corazón. Sus arterias se iban a reventar. Una muerte espantosa, terrible. Y todo por amor a nosotros, porque dice tu palabra
Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que no escatimó a su único hijo, para que todo aquel que creyera en el Hijo de Dios no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y el Hijo nos amó de tal manera que no escatimó dar su vida para volverla a tomar más adelante, pero dice que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué terrible! Que nosotros no valoremos esa obra redentora, este sacrificio vicario, que por la ignorancia no tengamos el conocimiento de lo que Él hizo por nosotros en esa cruz y no nos importe. Este sacrificio es el único que vale en el cielo, la única sangre que tiene el poder para pagar la deuda impagable por el pecado de Adán y Eva, lo pagó el Jesús en esta cruz y nos dejó en libertad total de endeudamiento. Ya no debemos nada al Padre, como decíamos. Ya pagó el Señor todo. Ya nos dejó en libertad. ¿Por qué dijimos que por un hombre, Adán, entró el pecado y la muerte, pero por otro hombre, Cristo, entró la vida y la salvación? Con este nuevo pacto que se pagó y que se selló con la sangre del Cordero, el último pacto, el mejor, para que por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús tengamos vida eterna. Si no valoramos todo este sacrificio, ya no hay otro sacrificio que pueda hacerse para el perdón de nuestros pecados. Continuamos. En el punto 6 vemos la profecía sobre la resurrección de Jesús. Y David también fue inspirado por el Espíritu Santo nuevamente para profetizar la certeza, la seguridad de que Dios no permitiría que su santo viera corrupción, es decir, no se iba a quedar en la tumba. De esta manera se mostró se apuntaba, se veía en el futuro su victoria sobre la muerte, porque Él resucitó al tercer día, no se quedó en la tumba. Y David lo escribe en el Salmo 16, 10, inspirado por Dios. Dice, ¿por qué no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción? No estaba hablando de él. Él está en la tumba. Allí en Jerusalén está la tumba de David. Él sí se murió, físicamente hablando, aunque él está en el reposo del Señor para el día de la resurrección. Y esto lo vemos cumplido en esas profecías, son del Antiguo Testamento, cumplidas todas en el Nuevo Testamento. Y en Hechos 2:29, cuando es el día del Pentecostés, que desciende el Espíritu Santo y bautiza a todos esos 120 que estaban ahí esperando la manifestación del Espíritu Santo. Y dice que cuando vieron que salían llamas, aunque no quemaba, pero se veían como llamas, va la gente, corre y dice que eran como 3,000 personas que había en este lugar viendo qué pasó aquí, por qué están hablando en lenguas que conocemos nosotros de diferentes naciones o de diferentes etnias. Y Pedro comienza a hablarles, les dice, varones hermanos, no.
No se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Se les puede decir que ahí está la tumba, que ahí está sepultado. No estaba hablando de él. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. No se puede decir que él estaba hablando de él en el Salmo 16. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto de vosotros que ven y escuchan. Y en ese momento dice que ora por esos hombres y esos 3,000 reciben el bautismo del Espíritu también. ¡Qué tremendo! Tal manifestación para poder mostrar el testimonio de Jesús, que es la profecía, ¿verdad? Que es el espíritu de la profecía. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos estudiar tanto la Biblia? Todo te lleva a Cristo, todo te enfoca a Cristo, todo termina en Cristo Jesús. Si tú no permites que el Espíritu de Cristo se manifieste en tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo va a terminar esto? Tu vida depende de la fe en Cristo Jesús. Tu vida depende de este conocimiento de la verdad, porque la verdad te ha hecho totalmente libre. Y en la escatología que habla de los tiempos futuros, todo Apocalipsis te habla de la profecía sobre el regreso de Jesús. Aunque Jesús en los evangelios se ve que él les dice a sus discípulos, me tengo que ir porque voy al Padre, porque voy a preparar morada para ustedes. Pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Espíritu, al otro Consolador, al Espíritu Santo. Él les va a revelar todo. Él les va a convencer de pecado, justicia y juicio. Les revelará cosas grandes y ocultas que no conocen. Pero volveré. Cuando dice, pero volveré, es una promesa. Y esta profecía sobre el regreso de Jesús da detalles, Daniel, sobre esa profecía de la venida, de que Jesús regresará con poder, gloria y justicia. Y lo dice en Daniel 7, 13, 14, en el Antiguo Testamento. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y es que yo estaba, he aquí, con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, o sea, como una persona. Y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Porque es para siempre. Y esto es la segunda venida de Jesús. No estamos hablando del arrebatamiento, porque el arrebatamiento es otra cosa. Jesús no va a bajar a la tierra. Jesús nos va a esperar en el arrebatamiento en los aires. Y aquí en la profecía de su regreso dice que todo ojo lo verá, pero en la palabra donde se habla no habla del arrebatamiento en sí, la palabra arrebatamiento, pero cuando dice que nos iremos con él y seremos en un abrir y cerrar de ojos transformados. Dice que nos estará esperando en los aires, pero solamente escucharemos la trompeta. No van todos a ver a Cristo, porque de hecho no van a saber qué sucedió con los que nos fuimos. No lo van a ver. Solo nosotros veremos
al Señor. Pero Daniel está hablando de la segunda venida cuando va a venir a enjuiciar a toda la humanidad que no se arrepintió. Y dice Mateo 24:30, dice Jesús mismo está dando su propia palabra profética, su propio testimonio, está diciendo él mismo, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en Judas 1:14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Qué tremendo. Y sabemos que cuando venga Cristo por nosotros, va a juzgar al mundo con justicia. Y ese día va a ser el día de la resurrección y va a establecer su reino con poder y gloria. Ese es el futuro glorioso que le espera a aquellos que continuamos aún en medio de pruebas, de luchas, de injusticias, de impiedades, de ataques, pero creemos en el testimonio de Jesús. Creemos que Jesús, si Jehová habló, Jehová hará. Y se tiene que cumplir. Amén. Se tiene que cumplir. Porque Jehová lo habló, Amén. Jehová lo hará. ¿Verdad? Y estas enseñanzas también nos revelan cómo la profecía bíblica a lo largo de las edades ha mostrado el diseño fundamental de la historia mundial, como dice, porque vamos a ver los últimos tiempos, porque Dios no nos dejó en oscuridad, hermanos. Toda la palabra está ahí, latente, de que Dios es real, de que Dios existe, de que estamos con el vencedor, a pesar de estar en este mundo malvado, ¿verdad? Y vamos a ver los resultados al final. ¿Se imaginan cuando nosotros, eso ya es otro tema y otra historia y otras clases, otra enseñanza, pero cuando nosotros resucitemos y que nosotros ya haya acabado, ya haya juzgado Dios al mundo, ya haya establecido quiénes todavía los que van a ser juzgados para muerte y otros para vida eterna, que somos nosotros, estaremos en la primera resurrección, que es ahorita con Cristo en la gracia, ¿verdad? Ya no estaremos en en la segunda muerte nosotros, ¿verdad? Entonces, hemos sido juzgados y nosotros cuando te desprendes de este cuerpo que mueres, los que estamos en Cristo solo dormimos, ¿no? Y ya después, cuando sea el día de la resurrección, vamos a ser los que están todavía con vida arrebatados, los primeros en resucitar serán los muertos en Cristo y seremos transformados de gloria en gloria y veremos la gloria de Dios en nosotros. Para nosotros, ya ahí nos graduamos. Qué difícil estar en esta tierra luchando y batallando, pero no estamos solos. Estamos con el Espíritu Santo que nos ayuda, nos respalda, nos sostiene, nos da poder, nos da autoridad, nos da todo la herramienta, como ya vimos en las clases de la armadura espiritual, de las llaves del reino, todo lo que nosotros ya tenemos y obtenemos por causa de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, para poder aguantarnos hasta que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Así que con esta enseñanza podemos entender lo que significa el testimonio de Cristo, que es el espíritu de la profecía. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos ha sido revelado su nacimiento,
su sacrificio, su muerte, su resurrección y su segunda venida que va a ser en Cristo. Por eso es el testimonio de Cristo, porque todo de Génesis, Apocalipsis, te lleva a Cristo Jesús. Qué precioso y qué maravilloso saberlo. Y con esto terminamos esta enseñanza. Bendiciones.